Ok. Ok, como les estaba diciendo sobre la introducción de las palabras, ¿verdad? Tenemos palabras que destruyen y tenemos palabras que edifican, ¿verdad? Y con nuestras palabras, pues podemos dar vida o podemos herir, ¿verdad? Podemos sanar, podemos dar ánimo o podemos destruir, ¿verdad? Dependiendo cómo las usemos, ¿verdad? Y es bueno que estemos atentas, ¿verdad? A ver en el momento en el que se viene un conflicto, generalmente es cuando esas palabras, pues generalmente, ¿verdad? Salen de nuestra boca. Déjenme leerles un poquito el comentario, ¿verdad? Antes de entrar al tema. En este comentario nos dice que el conflicto enciende las pasiones más ardientes del alma humana y se puede hacer que la cabeza retumbe, la sangre hierva y se produzca una descarga de adrenalina, que es generalmente, ¿verdad? Cuando alguien nos da la contra o cuando, ¿verdad? Viene algún problema, ¿verdad? Lo que sea, es cuando empiezan nuestras palabras, ¿verdad? A querer salir por nuestra boca y generalmente no las procesamos, ¿verdad? En la mente primero, antes de que bajen al corazón y luego salgan por nuestra boca, ¿verdad? Y sigue diciendo el comentario, dice, la sangre hierve y se reproduce una descarga de adrenalina. Y lo que es peor, dice, el conflicto puede convertir la boca en un arma de destrucción masiva, ¿verdad? En la cual pues nos podemos hacer mucho daño unos a otros, dice. Y dañamos las relaciones, ¿verdad? Que puede haber en la familia de Dios, en el trabajo, ¿verdad? En cualquier relación social que tengamos, ¿verdad? Nos puede dañar. Entonces, pues, ¿qué nos dice Dios acerca de estas palabras que usamos? Es lo que vamos a estar viendo ahora y nos vamos a estar moviendo mucho, sobre todo en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Porque ahí encontramos pues la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y ahí Dios nos muestra cómo Él ve nuestra forma de hablar, ¿verdad? Y lo que Él piensa acerca de cómo nos expresamos, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, en Lucas 6:45 podemos ver, ¿verdad? Entonces, empezando, hermanas, vamos a ver las palabras que destruyen. ¿Qué les parece? Sí. En estas palabras que destruyen, vamos a ver Proverbios 8:13, cómo nos dice el Señor, ¿verdad? Que la boca perversa aborrece. Si quieren acompañarme a Proverbios, va a estar bien facilito porque nos vamos a estar moviendo más que nada en Proverbios, ¿verdad? Y como dice el Señor en Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, ¿sí? Entonces aquí vemos que el Señor, ¿verdad? Dice que está la soberbia y la arrogancia. Son dos males, ¿verdad? Que nos dañan. Uno, pues, es un sentimiento de superioridad y el otro, pues, el arrogante, pues, siempre se cree ser mejor que los demás, ¿verdad? Él se cree ser mejor, no es que lo sea. Pero lo que pasa con estos dos tipos, ¿verdad? De caracteres pues humillan al prójimo, ¿verdad? Sí, soberbia y arrogancia, dice aquí en Proverbios, ¿verdad? Y la boca perversa, dice el Señor, que aborrece, ¿verdad? Entonces, pues son palabras que, ¿verdad? De humillación, son palabras de insultos, son palabras fuertes, se puede decir, ¿verdad? Y estas palabras generalmente pues hacen subir el furor, ¿verdad? De las personas que las escuchan. So Dios dice que las aborrece, ¿verdad? Vamos a ver también en Proverbios 11:9, aquí a un ladito, ¿sí? Dice el Señor, porque ahora vamos a hablar de las palabras
del hipócrita o de hipocresía. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Sí? Entonces aquí vemos también cómo este tipo de palabra de hipocresía, ¿verdad? Cómo puede dañar a nuestro prójimo. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía viene siendo como cuando alguien finge, ¿verdad? Cualidades, cuando alguien finge sentimientos, cuando alguien finge ser lo que no es, ¿verdad? Cuando alguien se comporta falsamente, ¿verdad? Y de ahí pues vienen sus palabras, ¿verdad? Porque es una persona falsa. Entonces podemos identificar, ¿verdad? Este tipo de palabras. Dice Dios que la sabiduría, ¿verdad? Dice Dios que ahí va a estar, más los justos, dice, son librados con sabiduría. Entonces vamos a poder detectar, ¿verdad? Si seguimos aprendiendo acerca de la sabiduría de Dios, vamos a poder detectar este tipo de palabras, ¿verdad? Para cuando lleguen estar atentos, ¿verdad? Ahí de que, pues de que ahí hay un problema, ¿verdad? Si ya sea nosotros o ya sea nuestro prójimo, ¿verdad? Podemos estar viendo que ese tipo de palabra también Dios, ¿verdad? No la acepta. Vamos a ver también a los hombres cuyas palabras son golpes de espada, pues hombres o mujeres, ¿verdad? En Proverbios 12:18, ahí mismo donde estamos, vamos a ver qué dice. ¿Alguien quiere leer o quieren que yo siga leyendo? 11:18. 12:18. Gracias. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, ¿verdad? ¿Qué son estas palabras que son como golpes de espada? ¿Qué entendemos por palabras como golpes de espada? ¿Son palabras como muy hirientes? ¿Son palabras como ofensivas? ¿Son palabras de ira, de enojo? ¿Verdad? Parece fuerte lo que dice palabras como golpes de espada, sí está fuertecito, ¿verdad? Me imagino cómo se queda el que las oye. Ah, generalmente como empezamos, ¿verdad? Es en el momento del conflicto cuando salen estas palabras, ¿verdad? Cuando estamos alegres es muy raro que hablemos así, ¿verdad? Pero solo para detectarlas, ¿verdad? En el momento y saber que existen y saber que Dios pues habla de ellas. Dios habla de ellas porque a lo mejor en algún momento pues todos las hemos, ¿verdad? Tenido. Aquí les voy a compartir otro comentario acerca de este tipo de palabras que son como golpes de espada. Dice, cuando surge el conflicto, la manera en que hablamos determina si una situación potencialmente explosiva se controla o se intensifica, ¿sí? O la controlamos con nuestras palabras o se va a poner peor, ¿verdad? Dice, si respondemos a las palabras cargadas de enojo con más palabras cargadas de enojo, agregamos leña a la discordia, ¿verdad? Las palabras ásperas hacen subir el furor y lo podemos ver en Proverbios 15:1, dice, así que debemos responder a las palabras perversas o desagradables, no debemos responder con más palabras perversas y desagradables, dice, tampoco debemos responder con palabras malas a las palabras malas. ¿Qué debemos de hacer cuando hay este tipo de vocabulario y viene hacia nosotros, ¿verdad? ¿Cómo debemos estar listas, verdad? Pues dice que debemos de responder con una palabra blanda, ¿verdad? El mismo Proverbios nos dice que la blanda respuesta, pues quita la ira, ¿verdad? Si alguien está un poco agresivo o levantando palabras, pues podemos tener una palabra más blanda, ¿verdad? Y eso va a ayudar a que la persona, ¿verdad? Pueda bajar un poquito el furor, la ira o el enojo. No siempre funciona, pero Dios nos está recomendando que esa es la mejor manera, ¿verdad? Que si hay palabras fuertes, pues no contestemos igual, ¿verdad?
contestemos con una palabra blanda. Les voy a dar una definición que tengo, que es sobre la lengua, sobre la boca, sobre los labios. Y esta definición se da así como a largos rasgos en toda la Biblia, ¿sí? La Biblia habla mucho sobre la boca, sobre la lengua, sobre los labios y sobre nuestras palabras. Dios se enfocó mucho en esto, ¿verdad? Dice que es un tema bien amplio en las Escrituras. Y vamos a ver, yo les saqué así nada más, ¿verdad? Cómo se refiere a unas palabras donde la boca no tiene control, ¿sí? No estamos hablando de la boca controlada, estamos hablando de una boca cuando no tiene control, ¿verdad? Cuando pensamos y no filtramos, ¿verdad? En el momento del enojo o en el momento de la ira, pues nomás nos dejamos llevar, ¿verdad? Pero si estamos filtrando nuestras palabras, pues generalmente se convierte en un hábito y esto no va a pasar, ¿verdad? Ahí les va. Esto dice la Biblia de las palabras, de la boca y de la lengua y de los labios, ¿sí? La Biblia dice que es malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamadora, chismosa, blasfema, insensata, cantacciosa, maldiciente, contenciosa, sensual, vil y etcétera, ¿verdad? Es un músculo muy potente, lleno de veneno mortal. Esa es una lengua si nosotros no la controlamos, ¿sí? Eso es lo que dice Dios en su palabra, así a puntos, ¿verdad? A grandes rasgos, como dice, de lo que pasa cuando no tenemos un control con nuestra boca o nuestra forma de hablar, ¿verdad? Hasta ese punto puede llegar. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo Santiago dedicó todo un capítulo a la lengua, ¿verdad? Ya sabemos que en Santiago 3, ¿verdad? Como dice que, sobre todo en el 3:8, que dice que ningún hombre puede dominar su lengua, pues es un mal que no puede ser domado, dice. Y dice que está lleno de veneno mortal. Si quieren ver Santiago 3:8, ¿verdad? Que pues sería bonito leerlo todo, ¿verdad? Para entender bien, ¿verdad? De todo lo que habla acerca de la lengua, pero a mí me llamó mucho la atención que dice que nadie puede domarla, ¿verdad? Y que está lleno de veneno mortal. Y Dios nos dice, ¿verdad? Que la única manera puede ser, ¿verdad? Mantenernos en oración, dominio propio, depender siempre de Dios y estar llenos de su palabra, ¿verdad? Eso nos puede ayudar para domarla, porque la lengua, la verdad que aunque es un músculo el más pequeño, dice, ¿verdad? Es capaz, ¿verdad? De destruir y de matar a una persona. Entonces, si quieren ir conmigo también a Efesios, porque Efesios también nos dice cómo debemos de hablar. Efesios 4:29. No. Dice que ninguna palabra corrompida, dice, salga de nuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación. ¿Y para qué? Para dar gracia a los oyentes. Que no debemos de tener palabras corrompidas, dice el Señor, ¿verdad? Ninguna debe salir de nuestra boca, ese tipo de palabras, ¿verdad? Como las que les mencioné ahorita, ¿verdad? Que es capaz la lengua de hacer, pues. Santiago 1:19, donde estábamos ahorita, también nos dice Santiago, dice que seamos prontos para oír y que seamos tardos para hablar y más tardos para airarnos, ¿verdad? Porque cuando viene el conflicto es cuando nuestras palabras, ¿verdad? Nuestras palabras pues salen, ¿verdad? Más pues más rápido, ¿verdad? De nuestra boca, no las procesamos. Yo sé que a veces dice uno, uy, pues ¿cómo voy a estar procesando la palabra? Pues ¿cuándo voy a hablar, verdad? De aquí a que la filtre y qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Yo sé que es cansado a lo mejor o tardado,
pero también dice que se hace un hábito, pues se hace un hábito, ya después que se hace un hábito, nosotros ya es más fácil hacerlo, pues. Pero sí tenemos que procesar cada palabra que vamos a hablar y a veces, pues a nosotros nos cuesta difícil, ¿verdad? Eso, pero Dios quiere que pensemos muy bien, ¿verdad? Como dice, que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para airarnos. Son buenos consejos, ¿verdad? Los que nos está dando el Señor. Hasta aquí, hermanas, ¿alguna de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos hablando? Pues yo, Lore, yo quiero comentar algo. O sea, sabemos que la lengua es lo que tú dijiste, o sea, es mala la lengua, pero como dice el capítulo en Santiago 9, también nos da un reconocimiento, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, dice, con ella bendecimos al Dios y al Padre. Y también podemos también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, pero ya cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que Dios nos da esa enseñanza de saber distinguir lo que es, lo que es las palabras y pensar en nuestro ser, cómo debemos de hablar ante la gente, ante los hermanos, ante con uno mismo a veces. Y eso por eso está escrito, para que aprendamos de la palabra de Él, cómo podemos dominar la lengua, cómo podemos acabar con ese mal que es tan, que nos lleva a decepcionarnos. Ese es muy buen punto, Margarita, porque es cierto, Santiago está diciendo ahí que como de una misma boca Una misma podemos boca. bendecir a Dios y luego con esa misma boca vamos a maldecir a un Claro. hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Dice que eso es imposible, no puede ser. Dice que entonces somos solamente religiosos, ¿verdad? Pero no Claro. estamos haciendo lo que Dios quiere. Ah, Entonces, sí, Santiago nos hace ver bien claramente, ¿verdad? Que a veces actuamos así como en automático nomás, ¿verdad? Y no procesamos esas palabras que van a salir de nuestra boca, ¿verdad? Porque todavía hay una chance en la mente que las podemos parar y es como podemos dice, buscar la mejor manera, ¿verdad? sí, es como dice la palabra de Dios, el que dice que no peca hacemos mentiroso a Dios, es lo mismo. Es lo mismo, es lo que, o sea, lo que sabemos también eso, que si alguien nos pregunta que si pecamos, sí pecamos, porque si no decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios, porque Él nos conoce, como lo dices aquí, Él nos Así es. conoce, Él conoce nuestro camino, nuestro levantar, nuestro despertar, pero siempre tenemos en lo que dijiste en ¿qué? Proverbios, en lo que empezaste, ok, sí, en el 8, cuando dice, ¿dónde empezaste el primer proverbio? 8, ¿verdad? 8:13, ¿Ay? 8:13, 8:13, Proverbios 8:13. 8:13. Ajá, ok, la soberbia, ajá. Conmigo está el consejo y el buen, no, entonces no fue 8:13, fue el otro, ya. Entonces, o sea que dice que también Jehová está al lado de nosotros, cuidándonos con su mano. O sea, Él, así como nos conoce que levantar y despertar, y Él también, o sea, nos cuida con su mano, o sea, Y son fíjese, cosas. y fíjese también este tipo de palabras que a veces no las tomamos en cuenta ¿verdad? Pero también son palabras, nuestras expresiones, ¿verdad? Sí, claro, Mira, claro, o sea, vamos el a cuerpo. ver cómo es a Proverbios 6, ¿verdad, Margarita? 6 del 12 al 19. Proverbios 6 del 12 al 19. Ajá. Si gustan acompañarme, ¿verdad? Proverbios 6 del 12 al 19. Y les leo, dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, el que guiña los ojos y el que habla con los pies. La verdad que ese de que habla con los pies no sé cuál es, ¿verdad? Pero el de los ojos, pues creo que sí lo he visto. Y el que hace señas con los dedos, pues yo creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Y si no lo han visto, pues qué bueno que no lo han visto.
que es muy ofensivo. Y luego dice, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo el tiempo y siembra las discordias, ¿verdad? Ese tipo de lenguaje también Dios lo reprueba, ¿verdad? Ese tipo de lenguaje tampoco es aprobado por Dios. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Hacemos señas con la cara, ¿verdad? Cuando algo nos molesta o cuando algo no nos gusta. También tenemos ese tipo de lenguaje nosotras y a veces, pues dice el Señor, ¿verdad? Que no debería, pues porque siembra discordia, ¿verdad? Puede sembrar discordia entre los hermanos. Es más, hay personas que con los ojos te hablan, ¿verdad? Y ahí puedes mirar si le pareció o no le pareció algo a alguien, ¿verdad? Ajá, ajá, pero son, o sea, son versículos paralelos, ¿no? Estos hombres que hacen estas cosas depravadas son personas ociosas que como dice, ¿no? O sea, esas que están, que no tienen otra cosa más que hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, porque no han conocido la palabra de Dios. Y O dice sea, la son palabra que personas si nosotros la conocemos, a nosotros no nos debe de pasar esto, ¿verdad? Porque es la sabiduría de Dios y ajá, aprendemos, ¿verdad? Aprendemos de esto. pero nos pone para que aprendamos también, o sea, Ajá. tienen que estar aquí para aprender de eso. Nos está diciendo para identificar al hombre qué tan valioso se valora o qué tan depravado se valora. O sea, son sinónimos de las palabras que están aquí, Ujú. de las personas. Ahora vamos a mirar las abusos de la boca, ¿verdad? Son pues unos puntos de cuando abusamos a veces, ¿verdad? De nuestra boca. Dice que el hablar demasiado es uno de ellos, ¿verdad? Y está en Proverbios 10:19. ¿Lo quiere leer, Margarita? Sí. Proverbios 10:19. Ajá. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrenda sus labios es prudente. Ajá, como a veces estamos, ¿verdad? No nos damos cuenta, hablando, y luego, ay, ya dije lo que no debía, ¿verdad? O de repente se nos sale alguna palabra que, pues, que puede ofender a alguien, pero es porque a veces hablamos a la ligera, ¿verdad? Y no medimos nuestras palabras. Dice también en Eclesiastés 5:3, dice, de la multitud de las palabras es la voz del necio, ¿verdad? También cuando es lo mismo que está diciendo Proverbios, ¿verdad? Que a veces hablamos y no filtramos, pues a veces, pues o tenemos una desesperación por decir algo, pero dice que, ¿verdad? No falta pecado en las muchas palabras. Ese puede ser también un punto donde debemos de poner una alerta, ¿verdad? También a veces ahí. Dice que una lengua inquieta señala un corazón inquieto, ¿verdad? Muchas veces, pues nos pasa más a veces a las mujeres, ¿verdad? Porque, pues, no sabemos cuándo callar, ¿verdad? O cuándo van a salir nuestras palabras, ¿verdad? Y van a salir, pues, bien, ¿verdad? Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, y eso lo podemos ver en Proverbios 13:3, ¿verdad? Sí. Y Sí. ese es otro que también nos habla del mismo, de que a veces, pues, en hablar demasiado, pues se nos va una que otra cosita ahí, ¿verdad? Que no queríamos decir o que a veces nos arrepentimos, ¿verdad? Pero no precisamente las mujeres, o sea, no se Es refieren, o sea, general, aquí, sí. acuérdate que aquí se está hablando en general, no podemos decir la mujer o hombre, o sea, es lo mismo, el conocimiento es el mismo, o sea, de esto de que sabemos que es igual para todos, no para las mujeres, también tenemos que ser inteligentes llenarnos de este conocimiento. Ujú. No digas que por las mujeres no, todos, es para todos. Ok. Okay. Me refiero a veces a la mujer porque pues estamos en la clase de mujeres, pero es cierto, todos cometemos el mismo error, ¿verdad? Nos puede pasar a todos. Sí. Vamos a ver también lo que son las vanas palabras. ¿Qué son las
vanas palabras. ¿Sí? Tenemos un proverbio que dice que de las vanas palabras de los labios empobrecen, ¿verdad? Viene siendo Proverbios 14:23, si quieren Sí, ir a Proverbios. Como les dije, nos vamos a mover mucho en Proverbios porque el Señor, ¿verdad? En su sabiduría, ¿verdad? Le dijo a Salomón bastante acerca de nuestra boca. Y dice, ¿verdad? Que las vanas palabras de los labios empobrecen, pues, ¿qué nos está queriendo decir aquí, verdad? Con este tipo de palabras, pues son palabras que no dan fruto, ¿verdad? Vamos a leer qué dice. ¿Alguien la tiene ya lista? yo, en la 14:23. Sí, Ok, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. sí, vemos que hay palabras que nomás son palabras, pero no dan fruto, porque no hay trabajo en ellas, ¿verdad? Y hay palabras que llevan una acción, ¿verdad? Y esas palabras llevan fruto, ¿verdad? Las vanas palabras, pues como dice a veces el dicho, ¿verdad? Que se las lleva el viento, pero ya miramos ayer que, ¿verdad? Puse ahí un post que dice que se quedan, no se las lleva el viento. Dice que hablar y hablar sin hacer nada empobrece, ¿verdad? Porque nomás quedan palabras en el aire, ¿sí? Sí. No hay acción, pues, ¿sí? Solo son palabras. Entonces esas palabras vienen a ser palabras vanas y pues el Señor también, ¿verdad? Nos está advirtiendo pues que van a traer, ¿verdad? Empobrecimiento, dice, la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15:2. Ahí mismo donde estamos, dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, ¿verdad? Pues ahí podemos ver que hay palabras, ¿verdad? Que el necio va a hablar, ¿verdad? Y que no, pues no traen sabiduría, ¿verdad? Dice, Sí. ¿has visto hombre ligero con sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Sí? Porque dice el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, ¿verdad? De ella tendrán que dar cuentas, dice el Señor, ¿verdad? El día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto está en Mateo 12, del 36 al 37. So, el Señor nos dice, ¿verdad? Que es serio, ¿verdad? Lo que hablamos. Porque dice que de cada palabra vamos a tener que dar cuentas el día del juicio, ¿sí? Y ya sea que seamos justificados por ellas, ¿verdad? O no. Son palabras a veces vanas, ¿verdad? Ociosas, que no tienen peso, no tienen sentido. O son palabras que decimos a la ligera y no tomamos en cuenta el impacto negativo que estas palabras pueden tener sobre otras personas, ¿verdad? Y esto incluye promesas que hacemos a veces a la ligera, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a otras personas, ¿verdad? Y luego no las cumplimos, ¿verdad? Y después se nos hace fácil, ¿verdad? Pues nomás disculparnos, ¿verdad? Ay, no pude. Pero en verdad, pues son palabras que no llevaron una acción como estábamos hablando ahorita. Dice, la persona que promete cosas al Señor y no le cumple, será más responsable y más culpable que la persona que no promete nada, ¿verdad? Que el que no dice nada. Dice el Señor, mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y eso lo podemos ver en Eclesiastés 5:5. Podemos ver que dice el Señor que es más preferible que no prometamos nada al Señor si no se lo vamos a cumplir, ¿verdad? Porque quedamos peor que el necio, ¿sí? Vamos a ver un tipo de palabras ahorita que pues está delicado porque yo creo que todos alguna vez hemos caído ahí. Y esta se llama el chisme. Ese es otro tipo de palabra, ¿verdad? Ya miramos ahorita las palabras vanas, ya miramos ahorita, ¿verdad? Las palabras cuando hablamos demasiado, palabras que destruyen,
ahora vamos a entrar al chisme, ¿verdad? ¿Qué tan importante es o cómo lo ve el Señor, ¿verdad? Cuando murmuramos o cuando entramos en este tipo de conversación, ¿verdad? Ese es un problema general, se dice, entre lo familiar, entre amigos, en la sociedad, en el trabajo, donde quiera se da este problema. Sí, no es algo raro, ¿verdad? El chisme. ¿Qué es el chisme? Es una noticia que se da, ya sea verdadera o falsa, ¿verdad? Ya sea verdadera o falsa, pero se da a otra persona, ¿sí? Entonces, generalmente, pues no está ahí la persona de la que se está hablando, ¿verdad? Que si estuviera ahí, pues ya no es chisme, ¿verdad? Porque la persona permitió que se hablase de ella. Pero la verdad que el chisme sí dice que daña mucho, ¿verdad? Daña mucho al prójimo, daña mucho a tres personas para empezar. Daña mucho a la persona que lo habla, daña mucho a la persona que lo escucha y daña a la persona de la cual se está hablando, ¿verdad? También, pues si hay más de terceras personas, pues daña a todos los demás, porque pues no es considerado, ¿verdad? Es algo, es de carácter, es un comentario o una noticia que es de carácter negativo, ¿verdad? Aunque a veces viene muy disfrazado, ¿verdad? Piadoso, como, oh, te voy a platicar como para ayudar a alguien o como para, ¿verdad? Para bien, pero de todas maneras es chisme, pues deberíamos de detectarlo nosotras y de estar atentas a que nuestros oídos, ¿verdad? No se presten para este tipo de palabras, de comentarios, ¿verdad? No le hace que sea cierto, ¿eh? No le hace que sea cierto, dice que daña y revela secretos, ¿verdad? De nuestro prójimo, de quien sea, de lo cual nosotros no debemos de ser parte, ¿verdad? Y la reputación de otra persona, pues es muy importante, ¿sí? Podemos ver ahí como en Primera de Timoteo, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo 3:11. Entonces, si me quieren acompañar. Requisitos de los diáconos, dice. ¿Cómo le está diciendo Pablo, verdad? Que escoja a los diáconos en la iglesia. Y en el 11 dice que las mujeres asimismo, dice que sean honestas y que no sean calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Como Pablo, ¿verdad? Se enfatiza ahí que cuide mucho que la mujer pues no sea, si va a ser diácono, pues que no sea calumniadora, ¿verdad? Ese es uno de los puntos que toma Pablo ahí, ¿verdad? Y pues es un poquito fuerte, pero ¿verdad? Hasta ahí vemos pues cómo lo estaba ahí enfatizando, ¿verdad? De que tuviéramos mucho cuidado con ese punto. Aquí les voy a compartir otro comentario acerca de... Lore, tengo una pregunta. Aquí nos te estás refiriendo en las mujeres. Te refieres de la esposa del que va, del que quiere ser obispo, ¿verdad? ¿O en Timoteo? No, sí, Es un los Timoteo. diáconos. Es el diaconado. Es Ajá. el diaconado. Pero el diaconado para el esposo, ¿no? Pues está hablando Sí, de la mujer, el ¿verdad? requisito sí, Ajá. ajá, pero sí está hablando de Está la hablando mujer, de la mujer, ¿verdad? Que la mujer, sí, de la pues se mujer, cuiden, por favor, ¿verdad? Que no sea de este tipo de eso, carácter, ¿verdad? Que está tomándolo él ahí. pero es para apoyarlo a él, ¿no? O sea, Pues para en todas las formas, ¿verdad? Si ya eres parte de la iglesia, ¿verdad? Está mirando él que si vas a servir tú o va a servir tu esposo en la iglesia, pues que cuiden, ¿verdad? Que la mujer no sea de ese carácter, ¿verdad? sí. Ujú. Les voy a leer un poco del comentario, ¿verdad? Dice, dice este comentario, dice, el chisme o la murmuración es uno de los pecados que más discordia produce. Dice, es una obra de la carne, ¿verdad? Sabemos que la carne es la que nos hace, ¿verdad?
nuestro ser, ¿verdad? Carnal es el que nos hace hablar así. Al igual dice que es una terrible enfermedad contagiosa, pues porque envenena las mentes de la gente y produce caos y desinformación. Es un vicio, ¿verdad? Que pues nos puede separar, porque a veces pues se convierte en un vicio el estar, ¿verdad? Comentando sobre asuntos, ¿verdad? De las personas y generalmente pues no ayudamos, nomás comentamos, ¿verdad? Y destruye la paz, dice. En el libro de Proverbios lo condena como un acto malicioso, dice que aparta hasta los mejores amigos puede apartar el chisme. Podemos ver en Proverbios 16:28 cómo dice, ¿verdad? Que puede ocasionar mucho daño a la comunidad de creyentes, a la familia, en el trabajo y sobre todo cuando surge el conflicto, como empezamos la conversación, ¿verdad? Cuando hay un conflicto es generalmente cuando se surgen las palabras, ¿verdad? Dice, una de las maneras más rápidas para detener este problema, que es el chisme, ¿verdad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea cómo se puede detener? Está en la palabra, ¿verdad? Dice que sin leña, pues se apaga el fuego, ¿verdad? Si tú no Entonces, ¿mande? perdón, quería decir que si tú no Sí, adelante. si no contribuyes a hacer que se propague, ahí es cuando se acaba la cadena. Exactamente, ajá, así dice, sin leña se apaga el fuego, dice, donde no hay chismoso, pues cesa la contienda, ¿verdad? Así dice Proverbios 26:20, dice. Entonces, Dios también nos da la salida, ¿verdad? Tenemos un problema, pero Él también nos dice cómo podemos arreglar el problema, ¿verdad? ¿Lore, ¿podía opinar algo? Claro que sí, adelante, hermana. Aquí donde dijiste que la mujer se atrevía y decorosa y todo, no es precisamente para que sea una diácona o diaconesa de la iglesia. Está diciendo a Pablo cómo se debe dirigir la mujer en la iglesia. Porque Ajá, aquí sí. dice, más que nada es eso. Porque si dices que para ser diácona, entonces se presta para que digan, no, pues es la esposa del pastor y se tiene que vestir así, nosotros no. Entonces, Es que irían no como... necesariamente un diácono es un servidor en la Sí, iglesia. sí. No sé si tiene que ser casado o no, ¿verdad? Pero dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos, ¿verdad? De ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe, ¿verdad? Limpia. Y estos también sean sometidos a prueba, dice, primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, ¿verdad? Y las mujeres Sí, así claro. mismo sean Sí, honestas, dice, y no calumniadoras, ¿verdad? Y sobrias y fieles en todo, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, o ya sea que seas la esposa del diácono y ya sea que tú estés sirviendo también, ¿verdad? Pues Pablo dice, ¿verdad? Que sean, como dice, que sean las mujeres honestas y no calumniadoras, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Ya lo que las pongan a hacer ahí, o si no hacen nada y solamente son las esposas, ¿verdad? Igual es la misma, que no sean calumniadoras, ¿verdad? Sino sobrias y fieles en todo, ¿verdad? Y creo que la real traducción de calumniadoras es mucho más fuerte que esta, ¿verdad? Es mucho más fuerte. Pero sí quedamos, ¿verdad? Como dice ahí que la mujer, ¿verdad? Está un poco controversial la definición. Porque, o sea, que se está refiriendo a los diáconos, ¿ok? Si una mujer, o sea, tú no sé qué pienses, o sea, porque aquí quiero, o sea, yo no lo entiendo de esta manera, entonces quiere decir que una mujer puede ser diácona. Pues está sirviendo en la Sí, iglesia, ya hermana, tenemos, puede estar en la puerta recibiendo a los hermanos, ese es un diaconado, puede preparar la cena del Señor, ese es un diaconado, hay muchas cosas que la mujer puede hacer en la iglesia, no tiene por qué ser pastora, pero hay mucho que puede servir en la iglesia,
Podemos Ajá, ver cómo nuestra hermana Marta, ¿verdad? Hacía un montón de cosas, hasta hacía el pan sin levadura, ¿verdad? Recibía a los hermanos, cualquier cosa que la mujer, ¿verdad? Esté haciendo en la iglesia, es un diaconado. Tengo una cita en Romanos 16:1, no sé si ya la leyeron, es que llegué tarde, perdón. A ver, hermana, Dice, compártala. os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Sí, había diaconisas, sí había diaconisas en aquel entonces. Y luego le dice que la recibéis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado, ahí está la palabra, a Ayudar. muchos y a mí mismo. Qué Ujú. bonito, ¿verdad? Qué Ahí quería bonito. nomás aclarar que sí había diaconisas. Ujú. Muy bonito, hermana, muchas gracias. Miren, en Santiago 4:11 también, ¿cómo nos dice, verdad, la palabra del Señor? Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice que cuando murmuramos, ¿verdad? Nos hacemos jueces. Pero si nosotros no fuimos los que hicimos la ley, ¿cómo vamos a juzgar, verdad? Dejemos al que sabe juzgar, ¿verdad? Y de ahí nos habla, pues, que es parte de la murmuración, ¿verdad? A veces el juzgar. Y en Santiago 5:9 vuelve a decirnos Santiago, ¿verdad? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas considerados. He aquí el juez está delante de la puerta, a que no seas condenados. ¿Sí? Entonces también la queja, pues es otra, ¿verdad? Que a veces nos ataca, ¿verdad? La queja, y dice Pablo, pues que tengamos, pues atento, ¿verdad? A que no lleguemos, ¿verdad? A ese punto, dice. Dios dice que él aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Dice, uno puede destruir familias, matrimonios y hasta iglesias por medio del chisme, ¿verdad? Dice, podemos matar hasta una persona y matar su reputación y su autoestima por medio de nuestras palabras. En círculos cristianos a veces, ¿verdad? Decimos, oh, vamos a orar, ¿verdad? Por fulanita, por sutanita, pero pues ahí tenemos que dar la información y entra el chisme, ¿verdad? Es bueno orar por los hermanos siempre y cuando el hermano, ¿verdad? Te da autorización para contar su problema o lo que esté pasando, ¿verdad? Ahí sí podemos, ¿verdad? Pero mientras el hermano no ha autorizado, ¿verdad? Que se divulgue el problema, pues podemos orar si nos lo confesó a nosotros, pero ya lo demás, pues ya pasa a ser, ¿verdad? Información, pues incorrecta, ¿verdad? Porque no ha autorizado la persona. Vamos a entrar a otros, vamos a dejar el chisme ahora, ya entramos, no sé si quieren verlo en Proverbios, yo todavía tengo, ¿verdad? Tengo más pasajes sobre el chisme de Proverbios, de los que ya les he dicho, los he leído y si quieren, vamos, ahí está Proverbios 18:8, que dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves, dice. ¿Verdad? Y penetran hasta las entrañas, fíjense nomás hasta dónde se va. Como les dije, Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También tenemos Proverbios 6, del 16 al 19. Y ahí también podemos mirar, ¿verdad? Como dice el Señor, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, ahí está. Las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿verdad? Sabemos que primero se genera un pensamiento y luego sale por nuestra boca, ¿verdad? Los pies presurosos para correr al mal, y luego ahí viene esta que dice el testigo falso, ¿verdad? Que ya hablamos ahorita, ¿verdad? De la mentira.
que habla mentiras y el que siembra discordia. ¿Cómo sembramos discordia? Pues con nuestra boca, ¿verdad? El que siembra discordia entre hermanos, ese también el Señor aborrece, ¿verdad? Aquí nos está diciendo al principio, 6 cosas aborrece y aún 7 abomina el Señor, ¿verdad? Pues nomás para estar atentos, ¿verdad, hermanos? Que estas palabras, pues son fuertes, ¿verdad? Y que pues de alguna manera pues se tocan también aquí para que estamos atentos, ¿verdad? Que no nos esté pasando o no nos vaya a pasar. Vamos a entrar ahora en lo que son las mentiras y ahorita acabamos de leer ahí, ¿verdad? Que Dios aborrece la lengua mentirosa, ¿verdad? Son abominación a Jehová los labios mentirosos. En Proverbios 12:22, volviendo a Proverbios, ahí vamos a ver también lo que les acabo de leer. Proverbios 12:22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. El que habla verdad contenta al Señor. Mejor preferimos contentar al Señor porque, ¿verdad? La mentira sabemos que es algo, Él es un Dios de verdad, ¿verdad? Y la mentira no la prueba. Dice, la palabra abominación es una de las palabras más fuertes en el texto hebreo, dice, que existe para describir algo que no agrada al Señor, ¿verdad? Dice, ¿qué estás enseñando a tus hijos? Hay tal cosa como una mentirita blanca, ¿sí? Nuestros hijos crecen en un hogar donde a veces pues no tienen confianza, porque la mamá pues siempre les dice, ¿verdad? Que digan alguna mentira o que llegó el cobrador o dile que no estoy o llegó alguien. Y el quien sea, ¿verdad? Pues los hijos se dan cuenta que su mamá pues empezando por la casa, ¿verdad? Pues no se habla la verdad. Y luego todavía va el niño, abre la puerta y luego todavía dice, sí, mamá que no está. Vean, todavía hasta ni bien nos sale. Pero eso dice que crea inseguridad en los hijos, pues. Dice que cuando ellos llegan a ser adultos, pues también ellos se hacen mentirosos. Y a veces, pues, exagerar también es una forma de mentir, dice, ¿verdad? Entonces dice que tengamos mucho cuidado también con la mentira, porque la mentira, pues, daña todo, daña el círculo social en el que estemos, ¿verdad? En la familia, daña a la iglesia, daña en el trabajo, sí, donde quiera que estemos. Vamos a ver ¿han ustedes oído hablar de la lisonja? Es otro tipo de palabra. Las lisonjas son palabras como exageradas, son palabras como de adulación. Son como cuando alguien habla demasiado exageradamente bonito de ti, pero en realidad no es cierto, ¿verdad? Dios también se refiere a esas palabras. En Proverbios 29:5, Dios se refiere al hombre que exagera en sus palabras y tampoco está de acuerdo. ¿Sí? Vamos a ver Proverbios 29:5. ¿Cómo dice el Señor? El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Sí, vemos como la lisonja que viene siendo como la exaltación, como cuando alguien te está alabando demasiado, pero en verdad te tiene preparado otra cosa, ¿verdad? Dios no le gusta ese tipo de lenguaje tampoco, ¿verdad? También nos llama que lo cuidemos, dice. Salva, oh Jehová, porque se acaban los piadosos. Hablan con labios lisonjeros y son de doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Sí, hablando de ese tipo de palabra. En el Salmo
12:1-3 pueden encontrar lo que acabo de leer, ¿verdad? Como dice el Señor, ¿verdad? Que destruirá todo ese tipo de palabras, dicen. Sí es bueno que seamos apreciados y sí es bueno recibir palabras de estímulo, de alabanza. Lo que no es bueno es engañar con esas palabras, ¿sí? Y no es bueno utilizarlas para lograr un bien común o algo que queramos, ¿verdad? Es como lisonjear o exaltar tanto a alguien para que me pueda dar algo a cambio. Eso el Señor lo reprueba, ¿verdad? Eso no está de acuerdo. Él dice que sí debemos, ¿verdad? Apreciar las personas por sus dones que Dios le ha dado, ¿verdad? Por gratitud, por lo que sea, ¿verdad? Cultivar eso es bueno, pero mientras tanto no tengamos un doble ánimo, que no sea por algún tipo de conveniencia, ¿verdad? Porque queramos tener algo a cambio de la persona. Ahí es donde Dios dice que esas palabras, ¿verdad? No las acepta tampoco. Ahora vamos a ver rapidito las palabras de incredulidad, porque ya nos vamos a pasar a las palabras que edifican, ¿sí? Este es el último punto, palabras de incredulidad sobre las palabras que nos destruyen, ¿verdad? Dice, te has ensalzado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6:2, ¿sí? Y es ahí donde vemos, ¿verdad? Que las palabras de incredulidad, pues son palabras que dice el Señor que, y por ejemplo, dice que tratas de intentar algo que no funcionó y pues desaniman. Un ejemplo de las palabras de incredulidad es, por ejemplo, cuando fue Josué y Caleb y los otros 10 espías más a ver la tierra, ¿se recuerdan la historia? Que los mandó Moisés, que fueron a checar la tierra de Canaán, ¿verdad? Y luego los 10 espías pues regresaron, ¿verdad? Con palabras de incredulidad. Y pues ya no querían, tenían miedo, ¿verdad? Y asustaron a todo el pueblo y pues no entraron, ¿verdad? Pero sabemos que Josué y Caleb, ellos no, ellos tenían seguridad, tenían fe de que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y no tenían ese tipo de incredulidad acerca de lo que Dios ya les había dicho, ¿verdad? Entonces, ese tipo de incredulidad, pues no, ¿verdad? Desanima al pueblo de Dios, desanima a la familia, desanima en el trabajo también, ¿verdad? Son palabras que, pues, que no creen, que no, dice que ven todo mal. Las promesas de Dios no las creen, ¿sí? Dice que, por ejemplo, en el Salmo 78:22. ¿Qué nos dice? En el Salmo 78:22 dice, por cuanto no habían creído a Dios y no habían confiado en su salvación. ¿Sí? Es como incredulidad ese tipo de palabras, pero lo más triste es que desaniman a los demás. ¿Sí? Traen amargura, traen rebelión. ¿Sí? Es algo que Dios no aprueba y vemos cómo Dios castigó, ¿verdad? A todo el pueblo por esas palabras que traían los 10 espías, ¿verdad? Que no les pareció, que tuvieron miedo y que no creyeron y que Dios había prometido, ¿verdad? Que iba a estar con ellos. Entonces también es poner atención en que ese tipo de palabras, ¿verdad? Pues tenerlas también alertas para no desanimar al pueblo de Dios, para no desanimarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a quien esté a nuestro alrededor. Y vamos a entrar ahora a ver cómo podemos usar palabras que sí, que nos edifican, ¿verdad? Vamos ahora a ver el otro lado, porque sí hay, ¿verdad?
Les voy a leer aquí. Es otro comentario que dice, las palabras cordiales y conciliadoras pueden calmar a una persona enojada. La blanda respuesta quita la ira. Hace rato en Proverbios 15:1, ¿verdad? Lo comentamos. Las palabras amables pueden consolar un corazón enfermo y herido, dice. La lengua de los sabios es medicina, ¿verdad? Proverbios 12:18. Y la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Otra vez Proverbios 12:25. Las palabras gentiles son como panal de miel, ¿sí? Alegran. Proverbios 12:25, les vuelvo a repetir, ¿verdad? Dan suavidad al alma y medicina a los huesos. Las palabras agradables son más convincentes. Las palabras cordiales y pacientes pueden contribuir a la resolución de los problemas más complejos, ¿sí? Y convertir en aliado a un adversario. Dice que con la larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Proverbios 25:15. Entonces podemos ver que sí tenemos muchas palabras que podemos usar, ¿verdad? Para sanar. Dice, las palabras tienen el poder de calmar aún los genios más alborotados, de sanar heridas, de resolver conflictos, de persuadir al adversario, de unir a las personas. Dice, las palabras ejercen un gran poder cuando los utilizamos para la edificación de los miembros, ya sea del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O de los oyentes, quien sea que esté, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, pues sí hay palabras que podemos usar para bien, ¿verdad? Para levantar al otro, ¿sí? Aquí podemos ver en Proverbios 10:11 que nos dice que manantial de vida es la boca del justo, ¿sí? Plata escogida es la lengua del justo, también dice Proverbios 10:20. Dice, los labios del justo apacientan a muchos. Proverbios 10:21. La boca del justo producirá sabiduría. Proverbios 10:31. Es maravilloso saber que nuestra boca puede producir sabiduría y ser una fuente de manantial de vida. Podemos apacentar y alimentar a muchos con nuestra boca, con nuestras palabras. Podemos confirmar la fe, podemos llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Que Dios nos entregó para que, ¿verdad? Otros también conozcan al Señor. Dice, la boca de los rectos los librará. Proverbios 12:6. ¿Estamos usando la boca para librarnos de los lazos del enemigo? ¿Sí? Que viene siendo culpabilidad o rutina a veces. La lengua de los sabios es medicina. ¿Se fijan cómo Proverbios está lleno de consejos para nuestra boca? Toda la Biblia, ¿verdad? Pero Proverbios es demasiado. En Proverbios 16:24, aquí les voy a leer. Dice, panal de miel son los dichos suaves y suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Sí? Entonces la boca puede ser un panal de miel, ¿verdad? Dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. También Proverbios 25:25. Entonces, hermanas, ¿cómo podemos ver, verdad? Que nuestra boca sí puede ser así como nos sirve, ¿verdad? Para alabar y para adorar a Dios, ¿verdad? Puede servir también para nuestro prójimo, ¿verdad? Para levantarlo, para ayudarlo, ¿verdad? Si está caído. Dice, mis labios te alabarán. Salmo 63:3.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué bonito, ¿verdad? Salmos 34:1. Sí, si practicamos este tipo de alabanzas y seguimos, ¿verdad?, leyendo la sabiduría de Dios y los salmos, dice, pues no vamos a ser personas que murmuren y que se quejan todo el tiempo y mucho menos vamos a andar en los chismes, ¿verdad? Mejor vamos a bendecir y vamos a edificar a otros, dice. Sabemos cómo, ¿verdad?, este poder de la boca, ¿verdad?, nos ha sido entregado porque pues al Señor le pareció que de esta forma nos comuniquemos, ¿verdad? Hasta Él mismo con su palabra se comunica con nosotros, ¿verdad? Entonces quiere, ¿verdad?, que la usemos para dar vida. Quiere que decidamos ser una persona, ¿verdad?, que a través de nuestra boca demos vida y no muerte, ¿verdad? Hay un versículo en los Salmos que dice, ¿verdad? Salmo 141:3, y ¿verdad? Me gustaría pues que se lo llevaran, pues está muy bonito y que lo guardaran en su corazón y que nos ayude, ¿verdad?, a todas porque lo necesitamos. Dice el Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Puede ser una oración diaria, ¿verdad?, que podemos usar para que no nos agarre desprevenidos, ¿verdad? Que el Señor ponga guarda en nuestros labios, ¿verdad? Y también en Colosenses 4:6 tenemos, dice, que nuestras conversaciones, pues que sean siempre, ¿verdad?, con gracia y sazonadas con sal, ¿verdad? También podemos, ¿verdad?, memorizar este versículo. Entonces ya yo las dejo, ¿verdad?, con este pensamiento. Cuando venga el conflicto, ¿verdad?, pues que estén atentas, ¿verdad?, para oír y que seamos tardos, ¿verdad?, para hablar y tardos para airarnos, que refrenemos nuestra lengua y que seamos, que tengamos ese dominio propio que quiere el Señor que tengamos, ¿verdad?, y que no seamos hirientes en ningún lenguaje inflamado, ¿verdad? Es mejor ser amables y que edifiquemos, ¿verdad? Porque eso nos trae unidad a todas. Y yo las dejo, ¿verdad?, con este pensamiento. Muchas gracias por haberme escuchado. Y si alguien tiene algún comentario o algún mensaje o algo que quiera compartir, ¿verdad?, aquí estamos. Gracias, Lore. Dios te Gracias. bendiga. Gusto saludarte, Mari. Igualmente. Un abrazo. Igualmente, Mari. ¿Alguien quiere comentar acerca del tema? Que acabamos de hablar sobre desde las palabras, ¿qué les pareció? ¿Algún punto que no estuvieron de acuerdo, que miraron como que no es, o, ¿verdad? ¡Qué guapo! Algo que quieran comentar. Todo estuvo muy bien, yo creo. A mí sí. Muy bien explicado. Yo llegué tarde. Ay, no Yo, le yo hace, llegué, yo pero llegué sí, tarde, pero tus en el comentarios carro. fueron de mucha utilidad para nosotras, sí, muy bonito. Gracias, gracias. No, yo más quería comentarles, a veces hacemos señas con las manos y a veces, pues es que tú dijiste la palabra, pero hay mucho lenguaje, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la cara y las señas. Ahora no sé si se han dado cuenta, si no sale una fotografía con señas de dedos, no sé si lo han visto con los jóvenes, ¿no? Que Sí, o sacan la lengua riéndose, o sacan, digo yo, no saben ni lo que están haciendo, ni lo que están diciendo con todo lo que están. Y la palabra de Dios lo dice ahí, las señas con los dedos. ¿Es cierto? Pecado también. Leímos un poquito de eso, hermano. sí. Ajá, sí. Dimos un Y poquito de las señales, ¿verdad? Con los ojos, con las manos, ¿verdad? Sí, habla Dios en Proverbios acerca de eso y ujú, lo reprueba.
Ujú. ¿verdad? Sí, No la está cultura Dios no de lo acuerdo, permite. Y no lo ahora permite. se les hace tan fácil a los jóvenes Ujú. hacer sus señas con las manos. Y hay groserías. Allá en el Distrito Federal donde yo crecí, hay muchas señas con los dedos y que son puras malas palabras. Y es lenguaje, Entonces, ¿verdad? También. es Es un lenguaje lenguaje, muy pero ese lenguaje ofensivo muchas lo ha veces. hecho el hombre. Ujú, lo ha hecho el Ujú, hombre. Entonces, hay gente que no sabe lo que hace, lo que dicen y lo que hace. ujú. Y y en ese momento hay que decirle, bueno, ¿qué significa esa palabra? Bueno, ese gesto que haces con los dedos. O los No, ojos, ¿cómo? ¿verdad, hermana? También cómo Ujú, usamos los ojos cuando algo no nos parece, ¿verdad? O ajá, inmediatamente nos cambia la cara, ¿verdad? sí, Y es sí, claro. lenguaje. Las personas lo están leyendo, es lenguaje, ¿verdad? Y puede afectar, a veces puede afectar al prójimo y no nos Sí, damos pues eso digo. cuenta No nomás o las palabras, ¿no? También, pues todo, nuestros gestos, nuestras gesticulaciones, nuestro cuerpo, todo es lo que, más, hasta con dicen que todo. nuestras acciones dicen que hablan más Ujú, que muchas más palabras, que mil ¿verdad? palabras. Ajá, Cómo así tenemos es. tantas formas de comunicarnos, ¿verdad? Que Ujú, a veces hacemos cosas que pueden decir mucho de nosotros, ¿verdad? Y pues generalmente, pues a veces mal, a veces bien, ¿verdad? Pero nuestras acciones también hablan mucho, ¿verdad? Dice que debe ujú. de ir, ¿verdad? Junto la acción con la palabra. Debe de ir Sí, junta, claro. ¿verdad? Yo no puedo Ujú. estar diciendo una cosa y luego hacer otra, ¿verdad? Porque pues No, ya pues no, pues caerías en hipocresía, ¿no? Como diciendo, mira, en lo dice y ese no lo tipo de haces. palabra. Ujú, Ajá, caeríamos exacto. en la hipocresía o La en las palabras hipocresía. vanas, ¿verdad? Que no Sí, tienen peso. exactamente. O la Pero es filosofía barata, que ahorita está de moda la filosofía barata. Tantas frases bonitas que ponen en el Face y luego yo me pongo a analizar palabra por palabra y dije, no están diciendo absolutamente nada, nada. no están Ajá, diciendo nada. Y pues dije, no, como un texto, un proverbio que te dice tanto. Así ajá, es. Ujú, mejor fuera una ujú. palabra del Señor, ¿verdad? Pero pues ahorita ya cada vez la verdad está desapareciendo, ¿verdad? Estamos viendo que Sí, pues al exacto. hombre le gusta más la mentira, ¿verdad? Y a veces pues vemos puros posts y cosas así que no son ciertas, ¿verdad? Y pues si amas la verdad, pues esas cosas no te van a gustar, al igual que a Dios no le gustan, ¿verdad? Ujú, así es. Pues debemos de Bueno, estar atentos y ser ejemplo, ayudar que nuestros hijos, ¿verdad? Y esas nuevas generaciones que vienen, pues que no sean afectados con todo este tipo de palabras y el uso de nuestra boca, ¿verdad? Ayudarlos ujú. Pues ser pues a ejemplo, que más que nada, no digamos palabras, no más que ser ejemplo. Ser también. ejemplo, eso que yo siempre le digo a mi esposo, le digo, no, hay que mejor, ya no digas nada, mejor ir con tus hechos. Sí, es que Pues es tiene que que ser así. Dios nos manda a hablar, ¿verdad? Pero hablar bien. Nos manda que hablemos, ¿verdad? Su evangelio, ¿verdad? A Ujú, otros que conozcan esas buenas nuevas de salvación. Y nos manda pues bendecir, ya ve que la palabra bendecir, decir es bien decir, ¿verdad? bien decir, ajá. Hablar bien, o- ¿verdad? Y sí, mal decir, pues está de más, es ¿verdad? decir, Que lo mal. digas mal decir es mal hablar, ¿verdad? Ujú, Entonces, pues somos llamados a bendecir a otros, ¿verdad? Somos llamados a hablar bien del buen tesoro del corazón, ¿verdad? Dice que el hombre bueno saca lo bueno y del y mal también, tesoro, pues saca lo mal. ajá. Y hay un dicho popular, ¿no? Una filosofía, ¿verdad? Que es, calladita te ves más bonita. Y sí, es cierto. Pues dice que hay que hablar cuando hay que hablar, ¿verdad? Hay que hablar Sí, cuando es el momento apropiado y cuando son las palabras apropiadas, ¿verdad? Pues, pero ¿quién no, hermana? Nos hemos equivocado todos, ¿verdad? no, pues En sí, algún momento hablamos que sea algo que no. mentiroso, sea mentiroso el que no que diga que no, que es hemos- perfecto, ¿no? Por ejemplo, Sí, mira, yo le pedía tanto al Señor que le diera voz a mi Abby, y ahora digo yo, ay Señor, ¿por qué te pedí eso? A veces pide uno, y yo digo yo, cállate, avisa, yo venía yo en el carro, yo dije, ay, te lo voy a prender aquí en el carro y me voy a poner mis audífonos, bla, 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 y yo, música, te dije, no, Dios mío. y ahí dice, Le- ten cuidado con lo que pides, ¿verdad? Sí, sí, hay que pedir con inteligencia también, Y por le eso le dieron digo, las manos llenas, hermana.
Sí, me dio de más el Señor. Dije, No, "Ay, las dejo porque tengo que hacer que te cosas. vaya muy bien, Margarita. Ok, Que nos descanses. vemos. Margarita, buenas noches. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga, el Señor. Igualmente, guarde. bendiciones para todos. Hasta Gracias. luego, hasta luego. Bye, Rosy. Yo ya siento que me pasé, ya me pasé ¿Quién va de a ser? la hora. ¿Quién va a ser para la próxima el viernes? ¿Vas a seguir, vas a continuar, Lore, con la próxima clase? Pues sí la dije toda, ¿eh? Sí la dije toda, la de las palabras. Yo sé que es muy extensa, pero traté de cubrir, ¿verdad? Lo más que podía. Ah, Como dice Rosy, como que Rosy quiere hablar, pero sí, pero se corta. su internet. No, no se oye bien, Rosy. A ver, dilo A ver, otra Rosy. vez, Rosy. No se oye, Rosy. Vaya ¿Cómo? la cámara, hermana Rosy, tal vez así le funciona. Hola. Sí, ahorita Ajá. sí te escuchamos. Sí, Tú eres hermana. tú eres la moderadora de la clase. ¿Quién va a seguir el viernes? Pues estábamos a ver quién quisiera o tenía algo preparado. Si no, pues continuar. Pues Yo no Rosy voy a estar. Hermano Ray